Arquitectura en tiempos de Francia. ¿Sabías que durante la dictadura del Dr. Francia, en Paraguay, casi no se construyeron edificios lujosos? Desde 1814 hasta 1840, el país vivió aislado del mundo, y la arquitectura lo reflejaba. Cero lujo, cero importaciones. Todo se hacía con materiales locales, adobe, madera, tejas. Nada de mármol europeo ni vitrales coloridos. Francia no quería monumentos, quería funcionalidad. Por eso usaba edificios coloniales como el Cabildo o un viejo convento como residencia. Construcciones nuevas, muy pocas. Solo cárceles, puestos de vigilancia y algunas obras útiles. Su visión era clara: un Paraguay autosuficiente, sin influencias extranjeras, sin iglesias nuevas, sin palacios, sin estilos europeos. Todo debía ser simple, austero y profundamente paraguayo. La arquitectura de su época fue tan cerrada como su política, práctica, nacionalista y solitaria. Porque en el Paraguay de Francia, la piedra importada valía menos que un ladrillo de adobe. ¿Podría una nación mantenerse fuerte, cerrando todas sus puertas?